Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 8 al verso 21. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, y quemó la casa que habían construido para el Eterno, para el Creador, y la casa del rey, y todas las casas de Jerusalén, y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Y todo el ejército de los caldeos que estaban con el capitán de la guardia, y derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia, y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa que habían hecho, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa que había hecho Salomón para honrar al Creador, y llevaron el bronce a Babilonia. Llevaron también los calderos, las paletas, las despabiladeras, los cucharones y todos los utensilios de bronce con que ministraban, incensarios, cuencos, los que de oro en oro y los que de plata en plata. Todo lo llevó el capitán de la guardia. Las dos columnas, un mar y las basas que Salomón había hecho para la casa del Eterno. No fue posible pesar todo esto. La altura de una columna era de 18 codos. Tenía encima un capitel de bronce. La altura del capitel era de 3 codos. Y sobre el capitel había una red, granadas alrededor, todo de bronce, e igual labor había en otra columna con su red. Tomó entonces el capitán de la guardia al primer sacerdote, Seraías, al segundo sacerdote, Sofonías, y 3 guardas de la vajilla. Y de la ciudad tomó un oficial que tenía a su cargo los hombres de guerra. 5 varones de los consejeros del rey que estaban en la ciudad. El principal escriba del ejército que llevaba el registro de la gente del país. 70 varones del pueblo de la tierra que estaban en la ciudad. Estos tomó Nabuzaradán, capitán de la guardia, y los llevó a Ribla, al rey de Babilonia. Y el rey de Babilonia los hirió y mató en Ribla, en tierra de Hamat,
Así fue llevado cautivo Judá de sobre su tierra. Amén. Estamos reflexionando la palabra de Dios en un mensaje más que nuestro Padre Eterno nos da en este séptimo día. Y estamos viendo lo que aquí dice. Nos habla de una de las etapas de la vida de Jerusalén antes de la venida de Yeshua. Y si eso lo comparamos con lo que está pasando ahorita en Jerusalén, es lo mismo. Lo mismo. Violencia, problemas, despojos, cautividad. Lo mismo que está pasando en estos momentos que está grabando este audio. Destrucciones, igual. Dice aquí, Segunda de Reyes 25, verso 8. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia. Verso 9. Y quemó la casa que estaba dedicada al Creador y la casa del rey. Y todas las casas de Jerusalén y todas las casas de los príncipes quemó a fuego. Verso 10. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia y derribó los muros alrededor de Jerusalén. Verso 11. Y a los del pueblo que habían quedado en la ciudad, a los que se habían pasado al rey de Babilonia y a los que habían quedado de la gente común, los llevó cautivos Nabuzaradán, capitán de la guardia. Verso 12. Mas de los pobres de la tierra dejó Nabuzaradán, capitán de la guardia, para que labrasen las viñas y la tierra. Verso 13. Y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa que Salomón había hecho al Eterno, y las basas y el mar de bronce que estaba en la casa que se había dedicado al Creador, y llevaron el bronce a Babilonia. Amén. ¿Qué tiene que ver este mensaje de Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 8 al 21, y en particular del verso 8 al verso 13? ¿Qué similitud encontramos en esta lectura a los acontecimientos del presente? Es lo mismo. Violencia, destrucción y despojo. Cautividad. ¿Violencia en qué? En que estamos viendo cómo Jerusalén había sido invadida por órdenes de Nabucodonosor, rey de Babilonia, a través del jefe de la guardia del rey Nabuzaradán. ¿Y qué es lo que hubo ahí? Hubo ataque, hubo destrucción, ataque a los lugares y objetos sagrados. Pero, ¿por qué?
¿Por qué a lo que había hecho Salomón? David no hizo templo material, tuvo el deseo, mas el Eterno en su misericordia le dijo: tú no edificarás casa a mi nombre, porque has hecho mucha violencia. Será tu hijo el que haga casa a mi nombre. Y su hijo, uno de los hijos de David, fue Salomón. Por eso Salomón hizo el templo en Jerusalén. Y tuvo un fuerte apogeo ese templo. Un simbolismo grande que hoy en día está en ruinas. Recordemos que después del templo de Salomón, cuando fue destruido el templo, lo reconstruyeron. Herodes. Y vestigios de ese templo son las paredes que hoy se han convertido en objeto de idolatría de muchos judíos. Idolatría que está plasmada en los salmos. Hay uno de los salmos que dice: porque tu pueblo ama sus piedras. Claro, hay mucho discernimiento cuando se dice que aman sus piedras. Cuando aman sus piedras quiere decir principalmente la idolatría, sus actividades. Pero si nos vamos al aspecto literal, dice: aman sus piedras. ¿Cuáles piedras? El muro de los lamentos. El muro de los lamentos, que es un vestigio de la destrucción que hubo de los romanos hacia el templo que hizo Herodes. Ese muro de los lamentos, esa pared, esas piedras se han convertido en objeto de idolatría por parte de judíos que no han aceptado a Yeshua HaMashiach como el Mesías. Y ahí van a orar. Y ahí van a llorar también el muro de los lamentos. Si cotejamos lo que está aquí en Segunda de Reyes, en que dice muy claro: llegó Nabuzaradán, Segunda de Reyes 25:10, y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Si leemos ese texto, que ya valga, disculpando la redundancia, ya se leyó el texto, Segunda de Reyes 25, verso 10. Y todo el ejército de los caldeos que estaba con el capitán de la guardia derribó los muros alrededor de Jerusalén. Y más adelante nos habla en el verso 13: y quebraron los caldeos las columnas de bronce que estaban en la casa, las basas, el mar de bronce que estaba en la casa, y se llevaron el bronce a Babilonia. Verso 15. Se llevaron incensarios, cuencos, los que de oro en oro, los que de plata en plata, todo se lo llevó el capitán de la guardia. Y las dos columnas, dicen verso 16, Segunda de Reyes 25, verso 16. Las dos columnas, las basas que Salomón había hecho para la casa, no fue posible pesar todo esto. Estamos viendo lo que aconteció. ¿Cuándo aconteció? Nos da la fecha el Eterno. Segunda de Reyes 25, verso 8. En el mes quinto, a los 7 días del mes. Mes quinto, a los 7 días del mes. Mes quinto. Fíjense el lenguaje.
mes 1, mes 2, mes 3, mes 4 y mes quinto. No se está diciendo en el lenguaje que Roma impuso en su cultura a toda la religiosidad en la cual conlleva al mundo a decir enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio. No, sino que la palabra de Dios, hablando de los meses, se rige en números. Segunda de Reyes, capítulo 25, verso 8. En el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino a Jerusalén Nabuzaradán, capitán de la guardia, siervo del rey de Babilonia, verso 9, y quemó la casa que había sido hecha para oración. Eso es. Lo que Salomón hizo, todo lo que Salomón invirtió, vamos a decir así, en sabiduría y en cosa material, fue destruida. ¿Pero por qué fue destruida? Sencillamente porque es un lenguaje que lo que el hombre hace para exaltarse a sí mismo es destruido. Y alguien dirá, pero mi hermano, Salomón hizo el templo en honor al Creador. Sí, sí es cierto. Pero también es cierto que mucha vanidad destruye al hombre. Falta de sabiduría y entendimiento destruye. Y también debemos de saber que así como Salomón, el Eterno permitió que él fuera el rey de Israel y que él fuera muy sabio en el Espíritu de Cristo, porque fue Salomón el que escribió Proverbios y Cantar de los Cantares a la inspiración del Espíritu Santo de Cristo. También es cierto que él tenía una vestidura carnal, de carne, como tú y como yo. Tenía ojos, oídos, nariz, boca, boca para hablar, boca para comer, en fin, en pocas palabras. Salomón tenía una vestidura de hombre, de ser humano como tú y como yo. Y como ser humano pecó. Y al pecar fue castigado en reprensión por el Eterno. Y como resultado, templo que Salomón hizo fue destruido. Aquí estamos viendo. Fue destruido el templo que Salomón hizo. Lo destruyó el rey de Babilonia a través de Nabuzaradán, el jefe de la guardia. Muy importante esto. Porque las cosas no se dan porque sí. Porque el Eterno no quiere que el pueblo suyo, tú y yo que somos su pueblo, caigamos en idolatría en todas las formas. El Eterno no quiere que caigamos en idolatría espiritual y en idolatría literal. ¿Cómo es eso de idolatría espiritual? La vanidad es un espíritu opuesto al Creador. Si no tenemos cuidado, damos campo a la vanidad y damos campo a la envidia y damos campo al egoísmo y damos campo a todas las cosas que el ser humano hace y que son abominables, rechazadas de parte de nuestro Creador. Todo eso llega a ser una idolatría espiritual que reprende nuestro Creador cuando eso es. Idolatría literal, ni se diga. Estatuas, esculturas, el teléfono, puede ser un ídolo el teléfono si no le damos un uso adecuado y un tiempo de uso. Que el teléfono
a través de todos los programas que hay ahí, todas las programaciones que hay ahí, todo lo que se maneja, Twitter, etcétera, retos virales, llega a ser el teléfono un ídolo. Un ídolo material es todo aquello en el cual ponemos nuestro cariño, nuestra confianza, y que no es la confianza plena y total a nuestro Creador. Por eso se habla de doble idolatría, literal y espiritual. Si nos vamos a la idolatría literal en este día, en estos días, que pasó el movimiento de Iglesia Apóstata Romana y sus rameras, congregaciones, todos cayeron en idolatría y en blasfemia total a nuestro Padre eterno. ¿Cuál blasfemia? ¿Cuál idolatría? Pues a lo que se dice que pasó en el lenguaje que usa el mundo, su Semana Santa, lo cual hemos dado discernimiento en fe, que es la semana en que se blasfema muchísimo, se ofende mucho al Creador. Por eso aquí en este canal hay una reflexión bíblica de hace 8 días que dice, tradición que ofende al Creador. Amén. ¿Sí? La idolatría literal. Todo lo que se hizo en estos días en la apostasía de Roma, blasfemia contra el Creador. El Eterno no quiere idolatrías, ni espirituales ni literales. Yeshua no vino para que el artesano haga un ídolo de madera diciendo que ese es Yeshua, que ese es el Cristo, el Mesías, y que lo llevan en hombros, y cuya procesión va acompañada de cantos fúnebres, de bandas de música con cantos fúnebres, con gente vestida de negro o de rojo, como se les dijo, vengan vestidos de rojo o de negro. No, no es eso, no es por ahí. El Eterno es muy claro en su palabra. El Eterno vino para que en las procesiones vayan cantando, los músicos tocando la voz al efecto del licor. El Eterno no vino para eso. Ahí no está mi Cristo. Esa es la idolatría literal. Una de las idolatrías literales que el Eterno abomina. El Eterno Cristo en su misericordia nos ha dado su amor. Y cuando hay idolatría, el Eterno reprende y castiga y destruye la idolatría. Aquí está. Segunda de Reyes 25, muy claro en los versículos que el Eterno nos ha dado, del 9 al 13, a donde Nabuzaradán es enviado para destruir ese templo que había hecho Salomón. ¿Sí? Después Herodes hace el otro templo y ese templo es destruido por Roma, quedando los vestigios de las piedras, los cuales el pueblo que aún no conoce al Eterno en su esencia divina, al rechazar a Yeshua, Cristo el Mesías, han hecho de ese muro de los lamentos una idolatría. Vamos a cotejar lo que se acaba de leer ahorita y a cotejar con la vida real. En este momento que estoy hablando, sabemos
por las redes sociales, no por la prensa controlada, no por la prensa convencional, sino por redes sociales. Sabemos que Jerusalén cayeron varios misiles en lugares en donde pues se hacía idolatría, así de fácil. ¿Dónde cayó un misil? Pues cayó allá en Jerusalén. De todos los misiles que han caído en Jerusalén, varios misiles cayeron en la Jerusalén antigua, es decir, a donde Yeshua hizo y caminó, hizo milagros, caminó, a donde fue puesto el cuerpo de Yeshua, a lo que le llaman el sepulcro santo, y todo ahí hubo caída de misil. Estamos cotejando las Sagradas Escrituras. El Eterno no quiere idolatrías. Mi Cristo está vivo. Cristo no vino para poner lugares para que la gente se esté peleando que no, pues es de los judíos, no, pues es de los bajo el control de Roma, el sepulcro. No, pues que los otros lugares del Medio Oriente. El Eterno no vino para eso. El Eterno vino en su Hijo amado Yeshua HaMashiach para darnos libertad de todo ese culto idolátrico. Estaba yo viendo como uno de los patriarcas de ahí de Jerusalén, pues él y unos cuantos hicieron el rito de la misa. Así es. ¿Qué es lo que pasó aquí en nuestro país cuando fue el 2019 con la epidemia del COVID? ¿Se reunía la gente? Claro que no, no se reunía. Es un pequeño ejemplo cómo el Eterno destruye los movimientos del hombre porque Él es el que es. Para hacer válida su palabra que dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. El Eterno no dice, a donde hay una congregación de miles, allí estoy. No, el Eterno es hermoso, misericordioso y dice, donde hay 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy en medio de ellos. Cumpliendo ese texto cuando el COVID. ¿Quién iba a las congregaciones? Nadie. ¿Quién iba a las escuelas? Nadie. ¿Qué mítines había? ¿Qué manifestaciones había? Nada, ¿verdad? Cuando el Eterno dice, pone su mano y dice, hasta aquí, es hasta aquí. ¿Sí se entiende? Bendito Cristo. Aleluya. Lo mismo. Muchos refugiados en Israel viviendo en los túneles de protección, en los búnkers, le dicen ellos. Sí. ¿Por qué? Por los constantes bombardeos que están llegando por parte de Irán. Entonces, siervo, sierva, estamos cotejando la palabra de Dios a la realidad, a la vida presente. Y estamos viendo cómo la palabra del Eterno está viva. Y estamos viendo cómo lo que sucedió en el mes quinto, allá, dice así, en el mes quinto, a los 7 días del mes, siendo el año 19 de Nabucodonosor, rey de Babilonia, llegó a Jerusalén su jefe de la guardia para destruir. Cotejamos. Hoy estamos en el mes segundo, en base a la palabra de Dios. Para el calendario que Roma lleva, estamos en el mes cuarto, abril. ¿Sí? Pero en base a la palabra de Éxodo 22, estamos en el mes segundo. En el mes segundo está siendo atacado Jerusalén. Hace muchos meses, casi un año, se grabó aquí en este canal un audio donde se dijo, prepárate Benjamín Netanyahu, porque van a venir contra ti. Lo puedes buscar en este canal.
Fue un mensaje profético bíblico que se dio, pero bendito Cristo. Sí. Tal vez quienes debieron de haberlo oído no lo escucharon, pero la realidad les está haciendo ver que la palabra de Dios está viva. El Creador está pendiente de todo lo que está aconteciendo en su obra creadora. Y hay un momento de juicio muy fuerte, demasiado fuerte, pero todo esto lo está permitiendo el Eterno para juicio divino. Y como dice su palabra divina, no hay nada nuevo debajo del sol, todo fue hecho antes. Eso está en Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 1 al 3. Así es. Lo que estamos leyendo aquí en Segunda de Reyes, capítulo 25, está sucediendo de otra manera, pero la misma esencia de destrucción está sucediendo ahorita en Jerusalén. Sí. En aquel día dice que destruyeron las columnas de bronce que Salomón había hecho y todo. Hoy igual. Está bombardeando Israel y varios lugares que Roma tiene como idolatría, los lugares santos, están siendo destruidos. A Yeshua el Señor no le interesa que estén conservados esos lugares. Porque él mismo lo dice en Isaías 40, verso 8. La hierba se seca y la flor se marchita, pero su palabra permanece para siempre. O sea que lo literal, pues, se destruye, así de fácil. Se destruye. Y ahí está el Vaticano asustándose y condenando ataques, que por qué allá, que por qué cayó ahí donde caminó Yeshua, que por qué, la verdad, cuando la blasfemia principal de Roma es la idolatría. Aleluya, mi Cristo, que te da el conocimiento, mi hermano, mi hermana. Hoy en día, eso es lo que está pasando. Por eso alabo el nombre del Eterno, que nos ha dado en este séptimo día este mensaje. Y a la luz del discernimiento del Ruach HaKodesh de Cristo nos dice, es lo mismo para Jerusalén como fue antes. Y la cautividad también. ¿Por qué hablamos de la cautividad? Dice, y se llevaron presos a tantos. ¿Sabes qué? Hay presos, hay soldados de Estados Unidos que están en manos de los de Irán. ¿Están cautivos? Así es. Mi hermano, mi hermana, ¿y cuál es nuestra postura? Orar. Lucas 21:36. Orar por nuestros hermanos que están allá para que el Eterno les permita conocer que Yeshua HaMashiach ya vino y las señales de los tiempos así son, como lo predijo Yeshua. ¿Por qué? Pues porque ahorita Jerusalén está bajo bombardeos. Y quieren hacer su tercer templo, pues igual, su tercer templo va a ser destruido por si lo llegan a hacer. ¿Por qué? Porque Yeshua lo dijo. Cuando lo interrogaban los religiosos y la gente en el tiempo que Yeshua vino, lo desafiaban y le decían los religiosos a Yeshua, ¿qué señal nos das? Y Yeshua les dijo, a la gente incrédula no se le dará señal más que la señal del profeta Jonás. Porque así como Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches, así el Hijo del Hombre permanecerá en el seno de la tierra 3 días y 3 noches. 3 días y 3 noches que en la apostasía romana, pues, ¿qué se van a esperar a cumplir los 3 días? Ayer fueron vestidos de negro, mucho luto. Hoy, el destape del mundo. Gran baile, gran esto, gran lo otro y grandes accidentes y sangre. ¿Por qué?
por los accidentes, fruto, consecuencia de las fiestas paganas. ¿Cuáles 3 días van a esperar? Según en memoria, en recogimiento espiritual. Eso no es cierto. Eso es abominable delante de los ojos de Yeshua. Así les dijo. Por eso aclaramos que Yeshua murió en el 4º día, porque en el 7º día, cuando dice en el primer día de la semana, fueron las mujeres al sepulcro a llevar especies aromáticas y vieron que la tumba estaba vacía. ¿Sí? Y un ángel del Eterno les dijo, ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? Amén. El primer día de la semana, o sea, después del 6º día, terminando el 6º día, que al caer la tarde del 6º día, empieza el 7º día, fue la obra hermosa de resurrección de nuestro Abba eterno. Y algo hermoso, el primer día de la semana, fueron las mujeres y ya no estaba ahí Yeshua. Qué precioso nuestro Hashem, el Eterno, en su Hijo amado Cristo. Él resucitó. Y está en este momento contigo que estás oyendo este audio. Ahí está contigo. Créelo. No porque yo lo diga, sino porque Él lo prometió. Es hermosa la presencia de mi Padre Eterno, de Cristo el Salvador. Y también los fariseos religiosos dicen a Cristo respecto al templo. ¿Qué signo, qué señal nos das? Y Yeshua les dice en otra ocasión, destruir este templo y en 3 días restaurarlo. Blasfemia de los judíos. Tú, 46 años nuestros padres trabajaron y duró la construcción de este templo, 46 años, y tú lo vas a destruir y restaurar en 3 días. Mala reflexión a la luz del Espíritu Santo es que ellos no entendían que les estaba hablando de su cuerpo, que iba a estar en el seno de la tierra 3 días y 3 noches y dar la gloria por siempre a la entrada al cielo para todos los que en Él confiamos. Aleluya su santo nombre. Aleluya su presencia. La verdad. Y también el Eterno nos da un texto más, que es hermoso tocar el punto. ¿Sí? Nos da Proverbios, capítulo 3, verso 9, a capítulo 5, verso 16. Pero los mensajes, los versos en discernimiento que nos da el Eterno están en Proverbios, capítulo 3, verso 9 al verso 12. ¿Qué dice la palabra del gran rey ahí en Proverbios? Nos invita el Eterno a compartir lo que tenemos. Dice, honra al Creador con tu trabajo, el fruto de tu trabajo y las primicias, o sea, los primeros frutos de tu trabajo, hónralo, compártelo, para que nunca te falte nada y te vaya bien. Y siempre tengas tu grano y tu mosto en abundancia. Aleluya. ¿Cuál es el mensaje? Que lo que el Eterno nos da lo compartamos con gusto, siervo, sierva. Y no estamos hablando de dinero. Estamos hablando de que comparte la paz que Cristo te da. Comparte el amor que Cristo te da. Compartamos esos valores espirituales que agradan a Cristo. Con el prójimo, compartámoslos. Y también, materialmente, compartamos con nuestros prójimos lo que tenemos. ¿Qué tienes? Tú sabes qué tienes. No te niegues cuando alguien te pida algo prestado. No lo condiciones. Préstalo. Préstalo. Dice la palabra del gran rey.
Nunca digas, ven, mañana te lo daré, cuando esas horas ya lo tengas para darlo. ¿Sí es? Al Eterno le agrada que compartamos las cosas con sabiduría, con amor, con ternura, sin ventaja alguna sobre el prójimo. Compartir las cosas. Sí, tienes un burrito, un familiar lo necesita para querer cositas, pues préstaselo, aleluya. Tienes un carrito, pues préstalo. Tienes esto, tienes otro, pues préstalo. Compártelo, vamos. No estamos diciendo regálaselo. Comparte muchas cosas que se comparten, te las regresan. Compártelas con gusto. Honra al Creador con tus primicias. Honra al Creador con el fruto de tu trabajo para que te vaya bien. Amén. Queremos que nos vaya bien. Compartamos las cosas. Sí. Es algo hermoso, algo maravilloso. A mí me ha tocado testificar de cómo se han dado casos en el hospital de que cuando alguna mujer que recién dio a luz tiene leche suficiente en sus senos y otra mujer que también dio a luz y que no tiene leche suficiente en sus senos, y cuando el personal de salud habla y dice, señorito, señora, mire, el bebé de la cama de junto está llorando de hambre su bebé. ¿Podrá usted compartirle tantita leche de su pecho? Y aleluya. Cuando el Espíritu Santo, el Espíritu de Cristo vive en la persona, en esa mamá que tiene leche, y cuando dice, sí, con mucho gusto, tráiganmelo. Aleluya, siervo, sierva. Eso es compartir, es un ejemplo, es un ejemplo. No es de que no, pues yo nada más tengo leche para mi niño y se me va a ir la leche y no como cree. No, comparte con gusto y verás la multiplicación que hace el Eterno en tu economía. Aleluya. Y también ahí en Proverbios el Eterno dice, yo reprendo y corrijo al que amo. Así es que dice, no tomes a mal la reprensión que yo hago, porque reprendo y corrijo para tu bien, porque te amo. Amén. Siervo, sierva, qué grande nuestro Padre eterno. Maravilloso. Hemos cotejado las Sagradas Escrituras a la luz del Espíritu Santo de Cristo para compartirla contigo. Para ver que lo que está escrito en 2 de Reyes 25, verso 8 al verso 30, y en particular verso 8 al verso 25, habla claramente de los acontecimientos que están hoy sucediendo en este momento y que hace muchos años antes de Cristo, antes de que Yeshua viniera, fue lo mismo, ya pasó. Así es. El Eterno está tratando con Jerusalén por muchas cosas que solamente el Eterno sabe. Una de las cosas que nos ha permitido discernir y lo tenemos a la vista es el haber rechazado a Yeshua HaMashiach, su hijo amado. Salmo número 2. Honrad al Hijo para que el Hijo no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Es la realidad espiritual en nuestro mundo, siervo, sierva. Sí. El Mesías, Yeshua HaMashiach, ya vino, ya vino. Enseñó la doctrina del amor, de la paz. Mas, oh pueblo de Israel, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo estarás contra tu Elohim? Amén y amén. Mi hermano, mi hermana, el Eterno te bendiga y te guarde. Todos vamos a pasar a juicio divino ante el Creador. Tanto los gobernantes de los países como tú que gobiernas tu casa, tu familia, como tú que estás respirando, viviendo en esta dimensión, por gracia del Eterno, compareceremos ante Él.
démosle gracias y dejemos que si el Eterno nos reprende y nos corrige, es porque nos ama. Eso está escrito claramente su palabra a través de Proverbios, capítulo 3, verso 9 a versículo 12. El Eterno nos bendiga y nos guarde. Bendiga abundantemente a los tuyos, mi hermano, mi hermana, a los que están en tu casa. Y dice la palabra del gran rey, escrita en Primera de Samuel, capítulo 25, verso 6. Que haya paz para ti, que haya paz para quien está contigo, que haya paz para los de tu casa y que haya paz para los que te rodean. Amén. Paz a ti. Shalom.